La mirada no miente. Es el reflejo silencioso de tu orden interno. En este día 65 comienzas a comprender que el dominio del deseo no se proclama, se proyecta. Aquí inicia un viaje donde la disciplina se vuelve presencia, enfoque y carácter visible. Paso 1. La mirada como síntesis de tu estado interior. La mirada es un fenómeno biológico, psicológico y simbólico. No es solo un movimiento ocular, es la expresión condensada de tu sistema nervioso, tu atención y tu jerarquía interna de valores. En términos académicos, la mirada es un indicador de autorregulación. Donde tu mirada se dispersa, tu energía se fragmenta. Donde se sostiene, tu voluntad gobierna. La cultura moderna ha entrenado al hombre para mirar sin presencia, consumir cuerpos, estímulos, pantallas. Esa sobreestimulación visual debilita la capacidad de sostener la atención y erosiona la disciplina. El hombre que no domina su mirada no domina su deseo, y el que no domina su deseo termina viviendo según impulsos ajenos. Desde la psicología conductual, la mirada también es una conducta aprendida. El hombre que ha pasado años entregando su atención a la pornografía, a la validación externa o a la fantasía constante, entrena un patrón de búsqueda compulsiva. Sus ojos delatan carencia, buscan dopamina, no propósito, buscan alivio, no dirección. En contraste, el hombre que entra en un proceso de transmutación del deseo, como este viaje sin FAP, comienza a reorganizar su sistema atencional. Su mirada cambia porque su prioridad cambia. Ya no escanea el entorno buscando gratificación inmediata. Observa con calma, evalúa, decide. Esto no es represión, es jerarquización del deseo. Desde una perspectiva antropológica, las culturas tradicionales asociaban la mirada firme con autoridad, honor y autocontrol. El guerrero, el monje, el artesano disciplinado compartían un rasgo común: presencia visual. No miraban para tomar, miraban para comprender. La mirada era extensión del carácter. El estoicismo refuerza esta idea. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que perturban al hombre, sino su juicio sobre ellas. La mirada es el primer juicio silencioso. Si tu mirada es esclava del estímulo, tu mente ya perdió la batalla. Si tu mirada es sobria, contenida y consciente, tu mente gobierna el impulso. En el día 65 empiezas a notar algo crucial. Cuando dominas tu deseo sexual, tu mirada deja de mendigar, se vuelve clara, directa, serena. No necesita impresionar ni evadir, simplemente está. Y esa presencia genera respeto, incluso antes de hablar. Este primer paso es entender que tu mirada no se entrena con frases motivacionales, sino con coherencia interna. Dormir mejor, entrenar el cuerpo, reducir estímulos artificiales, cumplir tu palabra, sostener incomodidad. Todo eso se refleja en los ojos, porque los ojos no fingen disciplina, la revelan. Aquí comienza el verdadero cambio. Cuando aceptas que cada vez que permites que tu mirada se prostituya, algo de tu autoridad se debilita, y cada vez que la recuperas, tu masculinidad se ordena. El hombre invicto no necesita mirar de más, porque ya se pertenece. Paso 2. La disciplina visual es una forma avanzada de autocontrol masculino. No se trata de evitar ver, sino de decidir conscientemente cómo y para qué miras. En este punto del proceso, el hombre comienza a comprender que su atención es un recurso finito y valioso. Allí donde posa sus ojos, deposita energía psíquica. Por eso, aprender a gobernar la mirada es aprender a gobernar la propia vida. Desde la neuropsicología, la atención visual funciona como un filtro jerárquico. El cerebro selecciona estímulos según su relevancia emocional y motivacional.
Cuando el deseo sexual ha sido entrenado durante años por la gratificación inmediata, la mirada se vuelve automática, casi reflejo condicionado. El hombre mira sin decidir, observa sin presencia. Este automatismo es señal de debilidad, no de virilidad. La disciplina visual rompe ese patrón, introduce una pausa entre estímulo y respuesta. Viktor Frankl afirmaba que en ese espacio reside la libertad humana. La mirada disciplinada nace justo ahí, en la capacidad de elegir no reaccionar. El hombre que domina ese microsegundo recupera soberanía sobre su sistema nervioso. En la práctica, esto implica reeducar el impulso de escaneo constante. Redes sociales, publicidad, entretenimiento sexualizado y validación femenina son diseñados para capturar la mirada masculina. Cada estímulo roba enfoque y fragmenta la energía. El hombre que no protege su atención termina disperso, fatigado y sin dirección clara. La pérdida no es visual, es existencial. Desde una perspectiva sociológica, la cultura actual premia al hombre reactivo, el que mira, desea, consume y pasa al siguiente estímulo. Pero ese ciclo perpetuo de excitación y descarga crea individuos manipulables. La verdadera disciplina, en cambio, va contra la corriente. Requiere incomodidad inicial, pero produce poder sostenido. La mirada disciplinada también transforma la relación con la mujer. El hombre deja de verla como objeto de consumo visual y comienza a percibirla como presencia humana. Esto no reduce el deseo, lo purifica. El deseo deja de ser compulsión y se convierte en elección. Y solo un hombre que elige es verdaderamente libre. A nivel fisiológico, este control visual reduce la hiperactivación dopaminérgica. Menos picos artificiales significan mayor sensibilidad natural al placer, mayor claridad mental y una sensación creciente de dominio interno. El cuerpo responde alineándose con la mente. La postura mejora, la respiración se profundiza, la mirada se vuelve estable. El estoicismo enseña que el sabio no huye del mundo, pero tampoco se disuelve en él. Aprende a estar sin ser arrastrado. Así funciona la mirada disciplinada. Observa sin perder centro. No se aferra ni rechaza. Simplemente gobierna. Este punto del camino exige honestidad radical. Cada vez que tu mirada se escapa hacia lo innecesario, es una señal de fuga interna. Cada vez que se sostiene con calma, es evidencia de crecimiento. No se trata de rigidez, sino de coherencia. El hombre que controla su mirada comienza a sentirse dueño de sí mismo, incluso en silencio. Aquí se consolida una verdad incómoda pero liberadora. Tu nivel de disciplina no se mide por lo que dices, sino por lo que tus ojos eligen atender cuando nadie te observa, y cuando la mirada se ordena, todo lo demás empieza a seguirla. Paso 3. La mirada firme nace de un sistema nervioso en calma y de una voluntad entrenada en la incomodidad. Aquí el hombre comienza a notar que ya no necesita bajar los ojos ni desviar la vista para evitar el contacto con la realidad. Puede sostener la mirada porque ha aprendido a sostenerse a sí mismo. No hay ansiedad que huir ni deseo que lo gobierne. Desde la fisiología, el control de la mirada está estrechamente vinculado al equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. El hombre dominado por el impulso vive en hipervigilancia. Sus ojos se mueven rápido, escanean, buscan estímulo o escape. En cambio, cuando la energía sexual deja de desperdiciarse y se redistribuye, el cuerpo entra en un estado de mayor coherencia, la respiración se vuelve profunda, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mirada se aquieta. Psicológicamente, sostener la mirada implica tolerar la exposición. Muchos hombres evitan el contacto visual prolongado porque activa inseguridades profundas, miedo al juicio, a no ser suficiente, a ser visto tal como son. La adicción al estímulo externo suele funcionar como anestesia frente a ese miedo.
Al retirarla, emerge el vacío, y es ahí donde comienza la verdadera fortaleza. Sostener la mirada no es desafiar, ni dominar al otro, ni buscar aprobación. Es un acto de presencia. Carl Jung señalaba que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Cuando un hombre no puede sostener su mirada, suele ser porque su mundo interno aún no está integrado. Al integrar deseo, disciplina y propósito, la mirada se vuelve un reflejo de unidad interna. Desde una perspectiva antropológica, el contacto visual ha sido históricamente un marcador de estatus y confianza. Los líderes no necesitaban palabras excesivas. Su mirada transmitía certeza, no por agresión, sino por congruencia. La mirada firme decía, sé quién soy y estoy aquí. En las sociedades modernas, saturadas de distracción, esa cualidad se ha vuelto rara y por eso poderosa. En la relación con la mujer, esta transformación es clave. El hombre que sostiene la mirada sin ansiedad ni necesidad comunica algo profundo. No busca validación, no persigue, no suplica. Esto desactiva juegos de poder y coloca la interacción en un plano más humano. El deseo se siente, pero no se derrama, se contiene, se dirige, se honra. El estoicismo aporta aquí una enseñanza central. La fortaleza no consiste en endurecerse, sino en no ser arrastrado. Marco Aurelio escribía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. La mirada, entonces, se tiñe del estado del alma. Cuando el alma está ordenada, los ojos descansan en el mundo sin temor. Este momento del camino exige práctica consciente. Sostener la mirada en conversaciones difíciles, no huir hacia el teléfono, no bajar los ojos ante la incomodidad, permanecer. Cada segundo sostenido es un músculo entrenado, no externo, sino interno. El hombre empieza a notar algo sutil pero decisivo. Cuando su mirada se estabiliza, los demás también se regulan. Hay menos tensión, menos ruido, más respeto, no porque intimide, sino porque transmite seguridad. Y esa seguridad no se aprende en libros ni se finge, se cultiva en silencio, dominando el impulso cuando nadie aplaude. Aquí se revela una verdad fundamental de la masculinidad disciplinada. El que puede sostener su mirada, puede sostener su palabra, su propósito y su camino. Porque ya no necesita escapar de sí mismo. Paso 4. La mirada disciplinada no solo se sostiene, observa con intención. En este punto, el hombre deja de ser un espectador pasivo del mundo y se convierte en un observador consciente. Ya no mira para evadirse ni para consumir estímulos, sino para comprender, evaluar y actuar con precisión. Aquí la mirada se vuelve herramienta de enfoque estratégico. Desde la psicología cognitiva, la intención dirige la atención. El cerebro no percibe todo, selecciona. Cuando un hombre vive dominado por impulsos, su sistema atencional está secuestrado por lo llamativo, lo sexualizado y lo inmediato. Pero cuando el deseo ha sido transformado, la mirada empieza a obedecer a metas, no a estímulos. Esto marca una transición crucial. Del hombre reactivo al hombre deliberado. Observar con intención implica entrenar la mente para distinguir lo relevante de lo accesorio. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en detalles simples pero poderosos. Escuchar sin interrumpir, notar patrones de comportamiento, percibir tensiones en un ambiente, leer silencios. La mirada deja de saltar y aprende a quedarse. Y donde se queda, emerge comprensión. Desde la neurociencia, este tipo de atención sostenida fortalece los circuitos del control ejecutivo. Se reduce la impulsividad y aumenta la capacidad de planificación. El hombre empieza a anticipar consecuencias en lugar de reaccionar a impulsos. Su mirada ya no busca placer inmediato, sino información útil para avanzar en sus objetivos.
En el plano social, esta habilidad transforma radicalmente la presencia masculina. El hombre que observa con intención no necesita imponerse verbalmente. Su atención plena comunica respeto y autoridad al mismo tiempo. Las personas sienten que están siendo vistas, no evaluadas ni usadas. Esto genera confianza, un recurso escaso en un mundo saturado de distracción. En la relación con la mujer, esta forma de mirar cambia por completo la dinámica. El hombre deja de proyectar fantasías y comienza a percibir realidad. Observa gestos, coherencias, contradicciones, no idealiza ni demoniza, simplemente ve. Y al ver con claridad, puede decidir con madurez si avanzar o retirarse. El deseo deja de nublar el juicio, se convierte en energía contenida al servicio de la elección. Desde una perspectiva antropológica, el cazador no miraba con ansiedad, sino con atención serena. Sabía que un movimiento precipitado arruinaba la caza. Esa misma lógica aplica hoy. El hombre que se precipita visualmente pierde dirección. El que observa con intención ahorra energía y aumenta eficacia. El estoicismo refuerza esta postura. No controlar lo externo, sino la propia respuesta. Observar sin juicio inmediato, sin apego ni aversión, permite actuar desde la razón y no desde la emoción. La mirada se convierte así en una extensión de la templanza. Este punto exige disciplina cotidiana, reducir estímulos innecesarios, mirar menos pantallas y más procesos reales, entrenar la atención en tareas profundas. Cada vez que eliges observar con intención en lugar de distraerte, fortaleces tu soberanía interior. El hombre comienza a experimentar una ventaja silenciosa. Mientras otros reaccionan, él comprende. Mientras otros se pierden en impulsos visuales, él mantiene dirección y esa claridad se refleja en sus ojos. No hay prisa, no hay hambre, no hay dispersión, solo enfoque. Aquí la mirada deja de ser reflejo del deseo y se convierte en reflejo del propósito. Y cuando eso ocurre, el mundo deja de arrastrarte, empieza a revelarse ante ti. Paso 5. La mirada disciplinada empieza a ejercer un efecto regulador sobre el entorno. No por imposición, sino por coherencia. En este punto, el hombre descubre que su presencia visual influye en la dinámica de poder, respeto y orden en cualquier interacción. Sus ojos ya no transmiten necesidad ni agresión, sino estabilidad. Y la estabilidad siempre impone una forma silenciosa de liderazgo. Desde la psicología social, el contacto visual firme y sereno está asociado con credibilidad, confianza y estatus. No es un truco de comunicación, es una consecuencia natural de la congruencia interna. El hombre que no se siente inferior ni superior puede mirar sin tensión. Esa neutralidad activa desarma juegos de dominancia y reduce la fricción interpersonal. A nivel fisiológico, cuando un hombre ha reducido la dependencia a estímulos dopaminérgicos, pornografía, validación constante, distracción, su sistema nervioso proyecta calma. Esta calma se percibe inconscientemente en la mirada. Los demás se regulan frente a él porque el cerebro humano busca sincronía. La mirada estable actúa como ancla emocional. En contextos profesionales, esta cualidad se traduce en autoridad natural. No hace falta elevar la voz ni explicar de más. El hombre observa, escucha, y cuando habla, su palabra pesa. La mirada comunica que hay criterio, que no se actúa desde la urgencia. Esto genera respeto, incluso en ambientes competitivos. En la interacción con mujeres, el efecto es profundo. El hombre deja de entrar en el intercambio desde la carencia o la expectativa. Su mirada no pide, no persigue, no intenta impresionar. Simplemente está presente. Esto invierte la dinámica común de atención. Ya no es él quien busca ser visto, sino quien decide a quién y cómo mirar. Y esa elección se siente.
Desde una perspectiva antropológica, las figuras de autoridad tradicionales, jefes tribales, maestros, guerreros veteranos, no necesitaban exhibirse. Su mirada contenía experiencia. Había vivido suficiente como para no reaccionar. Esa contención es la base del respeto genuino, no del miedo. El estoicismo enseña que el hombre fuerte es aquel que gobierna sus pasiones. Cuando las pasiones están ordenadas, la mirada deja de ser errática. Marco Aurelio hablaba de permanecer como la roca contra la cual rompen las olas. La mirada disciplinada es esa roca, no confronta, no huye, permanece. Este punto del camino exige coherencia constante. No basta con sostener la mirada en momentos cómodos. La prueba real aparece en la confrontación, en la crítica, en el rechazo. Allí, la mirada delata si hay dominio interno o si aún queda impulso reactivo. Sostener la calma visual en esos momentos fortalece la identidad masculina. Con el tiempo, el hombre nota un cambio sutil. Los conflictos disminuyen, las conversaciones se vuelven más claras, los límites se respetan sin ser explicados. No porque intimide, sino porque su presencia no deja espacio a la manipulación emocional. Aquí se revela una ley silenciosa de la masculinidad disciplinada. Cuando tu mundo interno está en orden, tu mirada organiza el mundo externo, no desde el control, sino desde la coherencia. Y la coherencia, sostenida en el tiempo, se convierte en liderazgo natural. El hombre invicto no busca dominar a otros con los ojos, se domina a sí mismo. Y esa victoria interior se refleja inevitablemente en cómo el mundo responde a su mirada. Paso 6. La mirada disciplinada se convierte ahora en un espejo implacable. Revela si el hombre es dueño de su deseo o si aún negocia con él en silencio. En este punto, el hombre empieza a verse a sí mismo con mayor claridad. Ya no se esconde detrás de estímulos externos ni justificaciones internas. Mira y se deja mirar por la realidad sin evasión. Desde la psicología profunda, evitar la mirada, propia o ajena, suele ser un mecanismo de defensa. El hombre que ha vivido fragmentado, dividido entre lo que desea y lo que considera correcto, desarrolla una relación ambigua con la exposición. Prefiere distraerse antes que enfrentarse. Al retirar la fuga constante del estímulo sexual y la distracción, emerge el contenido interno no resuelto, y la mirada se convierte en el canal por donde esa verdad aparece. Este proceso exige valentía. Mirarse en el espejo, literal y simbólicamente sin bajar los ojos. Reconocer impulsos, contradicciones, sombras. Carl Jung afirmaba que la integración de la sombra es condición para la individuación. La mirada disciplinada no niega el deseo, lo reconoce y lo gobierna. El hombre deja de pelear consigo mismo y empieza a integrarse. A nivel neurobiológico, este autoenfrentamiento fortalece la corteza prefrontal medial, asociada a la autorreflexión y la regulación emocional. El hombre se vuelve menos reactivo porque se conoce, menos manipulable porque ha observado sus propios patrones. La claridad interna se traduce en estabilidad externa. En la vida cotidiana, esto se manifiesta como honestidad silenciosa. El hombre ya no necesita aparentar seguridad ni esconder inseguridad. Su mirada no promete lo que no puede sostener. No exagera, no minimiza. Simplemente expresa coherencia, y esa coherencia se siente, incluso sin palabras. En la relación con la mujer, este punto marca un cambio decisivo. El hombre deja de buscar en ella la confirmación de su valor. Ya se ha visto a sí mismo con suficiente profundidad como para no necesitar espejos externos. Esto elimina la ansiedad relacional y reduce los juegos de poder. El vínculo, si ocurre, se basa en elección mutua, no en compensación emocional. Desde una perspectiva antropológica,
Los ritos de iniciación masculina incluían momentos de aislamiento y confrontación interna. El joven debía mirarse sin distracciones para emerger como hombre. La cultura moderna ha eliminado esos ritos, pero este proceso los recrea de forma individual. La mirada disciplinada cumple la función del umbral, separa al hombre reactivo del hombre consciente. El estoicismo aporta una enseñanza clave: aceptar lo que depende de ti y soltar lo que no. Mirarte con honestidad es asumir responsabilidad, no culpar a la sociedad, a las mujeres, ni al pasado por la falta de disciplina. La mirada deja de buscar afuera la causa del desorden interno. Este punto exige constancia y silencio. No se trata de proclamaciones ni de validación externa. Se trata de sostener la mirada cuando surge el impulso, cuando aparece la fantasía, cuando el ego quiere huir. Cada vez que eliges permanecer, fortaleces tu centro. El hombre comienza a experimentar una forma nueva de dignidad, no basada en la aprobación, sino en la autoaceptación disciplinada. Ya no necesita bajar la mirada ante sí mismo, y cuando un hombre puede mirarse con respeto, puede mirar al mundo sin temor. Aquí se consolida una verdad profunda. La disciplina de la mirada no solo ordena el deseo, también ordena la identidad. Y un hombre con identidad clara camina erguido, incluso en silencio. Paso 7. La mirada disciplinada alcanza aquí un nivel de madurez donde ya no busca controlar el entorno, sino servir a una misión. El hombre deja de mirarse a sí mismo como centro del mundo y comienza a orientar su atención hacia algo más grande: propósito, obra, legado. La mirada se alinea con una dirección trascendente y al hacerlo, el deseo encuentra un cauce superior. Desde la psicología existencial, el sentido actúa como organizador de la conducta. Cuando un hombre carece de propósito, su atención se dispersa y su deseo se degrada en impulsos inmediatos. Pero cuando define una misión clara, la mirada se ordena de forma natural. Ya no se distrae con lo irrelevante porque sabe qué está construyendo. La disciplina deja de sentirse como sacrificio y se convierte en coherencia. A nivel neurobiológico, la orientación hacia metas a largo plazo activa circuitos dopaminérgicos más estables y sostenidos. El placer ya no proviene del estímulo fugaz, sino del progreso acumulado. La mirada del hombre refleja esta transición. Menos ansiedad, más determinación. No hay prisa, pero tampoco duda. En la práctica cotidiana, esto se manifiesta como enfoque profundo. El hombre puede trabajar durante horas sin necesidad de estímulos constantes. Puede escuchar sin impaciencia. Puede caminar sin mirar cada distracción. Su atención se ha vuelto selectiva, casi sagrada. Cada mirada tiene intención, cada gesto responde a una dirección interna. En la relación con la mujer, este punto marca una inversión total de prioridades. El hombre no gira en torno a la validación femenina, sino que la integra, si ocurre, como complemento, no como centro. Su mirada no promete dependencia ni exige reciprocidad. Comunica que hay un camino en marcha, y eso, paradójicamente, resulta más atractivo que cualquier intento de seducción. Desde una perspectiva antropológica, las grandes civilizaciones fueron construidas por hombres capaces de postergar gratificación y sostener visión. Artesanos, filósofos, exploradores y líderes compartían una mirada orientada al futuro. No vivían atrapados en el estímulo inmediato. Su atención estaba consagrada a una obra. El estoicismo refuerza esta orientación. Vivir de acuerdo con la naturaleza racional implica actuar conforme a un propósito elegido, no a impulsos pasajeros. La mirada disciplinada se convierte en expresión visible de esa elección. No se dispersa en quejas ni en comparaciones, se dirige hacia la tarea.
Este punto exige una redefinición del éxito. Ya no se mide por cuántas miradas se atraen, sino por cuánta energía se conserva para crear. El hombre empieza a experimentar una satisfacción más profunda, la de avanzar, aunque nadie esté mirando. Con el tiempo, esta forma de mirar transforma la identidad. El hombre se reconoce como constructor, no como consumidor. Su atención deja de ser mercancía y se convierte en herramienta. Y donde va su mirada, va su energía creadora. Aquí se revela una verdad fundamental del camino masculino. Cuando tu mirada sirve a una misión, el deseo deja de ser enemigo y se convierte en combustible. El hombre invicto no mira para escapar ni para poseer, mira para construir. Y en esa construcción silenciosa encuentra una libertad que ningún estímulo puede ofrecer. Paso 8. La mirada disciplinada alcanza ahora un estado de sobriedad profunda. Ya no necesita confirmación externa. El hombre comienza a experimentar una independencia psicológica que lo libera de la aprobación, la comparación y la validación constante. Sus ojos ya no buscan ser vistos, simplemente ven. Y en esa sobriedad nace una forma silenciosa de poder. Desde la psicología del apego, la necesidad compulsiva de validación suele originarse en inseguridades tempranas no resueltas. El hombre aprende a buscar en la mirada ajena lo que no ha consolidado internamente. Redes sociales, atención femenina, reconocimiento público, todos funcionan como espejos externos. Al retirar esa dependencia, emerge incomodidad inicial, pero también una oportunidad de madurez. A nivel neurobiológico, la reducción de la búsqueda de aprobación disminuye la reactividad del sistema dopaminérgico. El cerebro deja de oscilar entre picos de euforia y caídas de vacío. Se instala una estabilidad emocional más profunda. La mirada refleja esta regulación. No se acelera ante el elogio ni se retrae ante la crítica. En la vida diaria, esta independencia se manifiesta en gestos simples pero contundentes. El hombre puede entrar a un lugar sin escanear quién lo observa. Puede hablar sin medir cada palabra para agradar. Puede guardar silencio sin sentirse invisible. Su mirada no pregunta, ¿me aceptan?, sino, ¿esto es coherente con quien soy? En la relación con la mujer, este punto elimina uno de los mayores focos de debilidad masculina, la necesidad de ser deseado para sentirse valioso. El hombre ya no mira esperando respuesta emocional. Si hay conexión, la recibe con gratitud. Si no, continúa su camino sin resentimiento. Esto genera relaciones más limpias, sin manipulación ni dependencia. Desde una perspectiva antropológica, los hombres maduros de las comunidades tradicionales no competían por atención constante. Su valor estaba definido por su contribución, su palabra y su constancia. La mirada tranquila era señal de pertenencia interna. No necesitaban demostrar. Eran. El estoicismo enseña que la libertad consiste en no depender de lo que no controlas. La opinión ajena es volátil. La mirada disciplinada lo entiende y se retira de ese juego. No se endurece, pero tampoco se entrega. Mantiene apertura sin vulnerabilidad innecesaria. Este punto exige una renuncia consciente. Dejar de usar la mirada como herramienta de seducción, provocación o comparación. No por moralismo, sino por eficiencia vital. Cada intento de validación roba energía que podría ser usada para crear, aprender o construir. Con el tiempo el hombre nota un cambio profundo. Ya no se siente observado, se siente presente. Ya no reacciona al entorno, interactúa desde su centro. La ansiedad social disminuye porque no hay expectativa que sostener. Aquí se consolida una verdad liberadora. Cuando no necesitas aprobación, tu mirada se vuelve honesta. Y cuando la mirada es honesta, las relaciones se simplifican. El hombre invicto
no se define por cuántos lo miran, sino por cuán firme permanece cuando nadie lo hace. Paso 9. La mirada disciplinada se transforma ahora en presencia plena. El hombre deja de habitar el pasado y de anticiparse obsesivamente al futuro. Sus ojos están donde está su cuerpo y su mente acompaña. Esta alineación produce una sensación de solidez interna que pocos hombres conocen, porque exige renunciar a la fuga constante del pensamiento. Desde la neurociencia contemplativa, la presencia plena reduce la rumiación mental y fortalece la regulación emocional. Cuando la atención se ancla en el momento presente, disminuye la ansiedad y aumenta la claridad. La mirada deja de vagar porque ya no hay necesidad de escapar. El hombre no huye de sí mismo porque ha aprendido a habitarse. En la vida cotidiana, esta presencia se manifiesta como lentitud consciente, no prisa, sino ritmo. El hombre camina sin apuro innecesario, escucha sin planear la respuesta, trabaja sin saltar entre estímulos. Su mirada no se pierde en fantasías ni en comparaciones. Está aquí, y ese aquí se vuelve su territorio. A nivel fisiológico, esta forma de estar reduce la tensión crónica. El cuerpo deja de prepararse para amenazas imaginarias. La respiración se profundiza, los hombros descienden, el rostro se relaja. La mirada refleja este descanso interno. Es abierta, estable, sin rigidez. No hay vigilancia, hay atención. En la relación con la mujer, esta presencia cambia radicalmente la experiencia del encuentro. El hombre no proyecta expectativas ni interpreta cada gesto como señal, simplemente está. Esto crea un espacio de seguridad emocional donde la interacción puede desarrollarse sin presión. El deseo, contenido y consciente, se vuelve más intenso precisamente porque no es ansioso. Desde una perspectiva antropológica, las tradiciones contemplativas masculinas, monjes, guerreros, chamanes, entrenaban la presencia como base del poder personal. Un hombre disperso era un hombre vulnerable. La mirada presente era señal de preparación, no de tensión. El estoicismo coincide con esta práctica. Vivir conforme al presente, aceptar lo que es sin resistencia inútil, permite actuar con eficacia. Marco Aurelio insistía en hacer bien la tarea inmediata, sin dramatizar. La mirada disciplinada encarna esta filosofía. Observa lo que hay, actúa según la razón, suelta lo que no depende de ti. Este punto del camino exige entrenamiento constante. Cada vez que la mente se va, la mirada lo delata. Volver una y otra vez al presente es un acto de humildad y disciplina. No se trata de perfección, sino de retorno. Con el tiempo, el hombre descubre una forma nueva de disfrute. El gozo silencioso de estar completo en el momento. No euforia, no escape, sino plenitud sobria. La necesidad de estímulos externos disminuye porque la realidad se vuelve suficiente. Aquí emerge una verdad profunda. Cuando tu mirada está plenamente presente, tu energía deja de filtrarse por la ansiedad y la fantasía. Se concentra, y esa concentración es poder real. El hombre invicto no vive distraído de su vida. La habita con los ojos abiertos, la mente clara y el cuerpo alineado. Paso 10. La mirada disciplinada culmina en autoridad interior. Ya no es una técnica ni un esfuerzo consciente. Es una consecuencia natural de un hombre que se gobierna. En este punto, la mirada se vuelve estable incluso en la adversidad. No se quiebra ante la provocación, no se desvía ante la tentación, no se esconde ante la responsabilidad. El hombre ha integrado deseo, voluntad y propósito en una sola dirección. Desde la psicología del carácter, esta autoridad interior surge cuando la identidad está bien definida. El hombre sabe quién es, qué tolera y qué no. Por eso su mirada no vacila. No necesita imponerse ni justificarse.
La coherencia entre pensamiento, emoción y acción genera una presencia que se percibe sin palabras. La mirada transmite fiabilidad, una cualidad escasa en tiempos de volatilidad. A nivel neurobiológico, esta integración se refleja en una mayor eficiencia del sistema nervioso. Menos conflicto interno implica menos desgaste energético. El cerebro ya no lucha contra impulsos contradictorios, los ha jerarquizado. La energía antes dispersa en fantasías, comparaciones o escapes, ahora está disponible para crear, liderar y sostener. En la vida práctica, esta autoridad se manifiesta como constancia. El hombre cumple lo que promete, incluso cuando nadie observa. Su mirada no busca aplauso ni teme el juicio. Puede decir no sin agresión y sí sin culpa. Esta claridad reduce el caos relacional y fortalece su camino personal. En la relación con la mujer, este punto marca el fin de la dependencia emocional. El hombre no necesita ser deseado para sentirse válido, ni rechaza el vínculo por miedo a perder control. Elige desde la calma. Su mirada comunica límites claros y apertura honesta. Esto permite relaciones más profundas o despedidas limpias, sin resentimiento. Desde una perspectiva antropológica, el hombre con autoridad interior era reconocido como pilar de la comunidad, no por su fuerza física, sino por su fiabilidad. Su mirada transmitía que podía ser contado en momentos críticos. Esa es la raíz del respeto masculino auténtico. El estoicismo enseña que la verdadera libertad es obedecer a la propia razón. Cuando el hombre vive alineado con principios, su mirada se vuelve recta, no porque sea dura, sino porque es justa. Ha dejado de negociar con el impulso y ha elegido gobernarse. Este punto no es un final, sino un umbral. La disciplina de la mirada debe renovarse cada día. El mundo seguirá ofreciendo distracciones, provocaciones y atajos, pero el hombre que ha llegado aquí ya sabe el costo de perderse y no está dispuesto a pagarlo otra vez. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has recorrido un tramo que muchos evitan porque exige silencio, constancia y honestidad. La disciplina no te ha quitado nada, te ha devuelto a ti mismo. Sigue adelante, no te detengas. Cada día es una reafirmación de quién decides ser. Suscríbete, permanece en este viaje y camina junto a otros hombres que han decidido dejar de dispersarse para empezar a construirse. Este no es un reto pasajero, es una forma de vida. Nos vemos en el próximo capítulo del Camino del Hombre Invicto.